Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Libro de Esdras, capítulo 2, Censo de los repatriados. Vamos a orar. Señor, Dios bondadoso, te alabamos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, en este momento confesamos nuestro pecado. Confesamos que somos malos y deseamos que nos perdones, limpies nuestra vida y restaures nuestro ser. Te pedimos, Padre, que nos otorgues tu bendición al estudiar tu palabra, para que podamos entenderla y sacar lecciones espirituales para nuestra vida. Gracias por todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esdras comienza a describir el retorno de Israel a Jerusalén, dando así fe del cumplimiento de la profecía de Jeremías, y se hace una descripción de las primeras familias que tuvieron el valor de dejar a Babilonia e ir a una ciudad desolada y destruida. Allí comenzará la experiencia de restauración. Estudiamos entonces esa lista de repatriados. Leamos el versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que regresaron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. La ciudad de Babilonia era una de las capitales del imperio persa y su territorio era administrado por un sátrapa, pero Judá era una provincia. El uso de esta expresión demuestra que el autor conocía bien la situación política de este tiempo. Se describe el grupo de personas que regresaron y se establecieron no solo en Jerusalén, sino también en varios pueblos y aldeas de alrededor. La llegada de los repatriados y su afincamiento en el territorio no fue nada fácil. Algunos encontraron sus casas destruidas, sin aperos de labranza, con los campos abandonados, las cuadras vacías. Pero otros ni siquiera le fue dado regresar a sus hogares ni ocupar sus campos por haber pasado a poder de judíos que quedaron en Palestina o que habían pasado a ser propiedad de los paganos que se establecieron en Judea. Con tesón y dinero pudieron los repatriados volver a sus heredades. Leamos el versículo 2. Los que llegaron con Zorobabel fueron Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Bispar, Bigvai, Rehum y Baana. Zorobabel es el dirigente político de los repatriados. Más adelante se lo presenta como hijo de Saliatel, pero en otra parte se lo presenta como hijo de Pedadías, hermano de Saliatel. Lo que sabemos es que Saliatel no tuvo hijos. Esta aparente discrepancia puede explicarse suponiendo que hubo un matrimonio de levirato entre la viuda sin hijos de Saliatel y de Pedaías, hermano del fallecido. El primer hijo varón de este matrimonio sería considerado como heredero de Saliatel. Más adelante Ageo dice que Zorobabel era nieto del rey Joaquín, era gobernador de Judá, de modo que Ciro designó a un descendiente de un anterior rey de Judá para que gobernara en nombre del rey de Persia. Bien podía esperar Ciro que esta designación agradara a los judíos. Naturalmente, servirían con mejor disposición a uno de sus propios príncipes que a un extranjero. Con él se mencionan 10 personas más. El primero es Jesúa, en hebreo es Yeshua. Esa es la forma aramea del nombre hebreo que generalmente se traduce como Josué. Este Josué fue el dirigente espiritual de los exiliados que volvieron a Judea.
el Josué sumo sacerdote que aparece en Ageo y que aparece en el libro de Zacarías. De este modo, dos hombres de la antigua nobleza judía dirigieron la restauración de Judá. Uno, el caso de Zorobabel, era descendiente de la antigua casa real y fue designado como dirigente político. El otro, Jesúa, hijo del último sumo sacerdote antes del cautiverio, este fue el dirigente espiritual. Esto fue una decisión muy sabia de parte de Ciro, lo que reveló que quizás Daniel le había aconsejado a Ciro de esta manera. El resto de los hombres presentados se desconoce su función, pero eran hombres que ocupaban un cierto honor o liderazgo dentro del pueblo de Israel. Veamos la enumeración de los que volvieron a Judá, versículos 3 hasta el 35. El número de los hombres del pueblo de Israel fue: los hijos de Paros 2172, los hijos de Cefatías 362, los hijos de Aras 665, los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab 2812, los hijos de Elam 1254, los hijos de Satú 945, los hijos de Sakai 760, los hijos de Bani 642, los hijos de Bebai 623, los hijos de Asbac 1222, los hijos de Adonicam 666, los hijos de Bigbai 2056, los hijos de Adín 454, los hijos de Ater de Ezequías 98, los hijos de Besai 333, los hijos de Jora 112, los hijos de Hasum 223, los hijos de Gibar 95, los hijos de Belén 123, los varones Netofa 56, los varones Anatot 128, los hijos de Asmavet 42, los hijos de Kiriat Jeraim, Cafira y Beerot 643, los hijos de Ramá y Jeba 621, los varones de Micmas 122, los varones de Bet-El y Ahai 223, los hijos de Nebo 52, los hijos de Macbis 156, los hijos de otro Elam 1254, los hijos de Arib 320, los hijos de Lot, Adid, Ono 625, los hijos de Jericó 345, los hijos de Sená 3630. La lista de los exiliados que se presenta a continuación muestra la importancia que los judíos asignaban a sus árboles genealógicos. Aunque se los había llevado a Babilonia en las condiciones más deplorables que puedan imaginarse, indudablemente muchos habían conservado sus documentos genealógicos. Cada uno de estas familias regresaron a Judá con el objeto de restablecer el culto al Dios eterno. Pero ellos no representaban la mayoría, sino el pueblo que ante el llamado de Esdras regresa para la reconstrucción y habitar Judá y la reconstrucción del templo. Ahora se hace una lista de los sacerdotes que regresaron, versículos 36 al 39. Sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa 963, los hijos de Imer 1052, los hijos de Pasur 1247, los hijos de Harim 1017. Las cuatro familias que se mencionan aquí son representantes del sacerdocio en tiempos de Esdras. 80 años más tarde, cuando se mencionan a las cuatro que están en esta lista, son los que habían tomado esposas extranjeras. Ahora, para restablecer el culto en el templo era necesario la presencia de los sacerdotes. Esto debía acreditarse como tal. Si no podía comprobar que era de la familia sacerdotal, no podía oficiar.
Al lado de los sacerdotes entonces vinieron los levitas, versículos 40 al 42. Levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Jodavías, 74, cantores, los hijos de Asaf, 128, porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Akbud, los hijos de Hatita, los hijos de Sobai, en total 139. Sorprende saber que tan pocos servidores eclesiásticos de menor categoría volvieron a Jerusalén. Solo 74 levitas, 128 cantores, 139 porteros y otros 392 servidores del templo, un total de 733 hombres en comparación con más de 4,000 sacerdotes que regresaron. La razón puede ser que antes del exilio muchos de estos levitas se dedicaron al servicio idolátrico y no se les iba a permitir a ellos volver al templo para servir. Lo otro es que pocos de ellos fueron exiliados. Al principio Nabucodonosor solo deportó a los funcionarios encumbrados, a la nobleza y a los componentes de las fuerzas militares. Los levitas no pertenecían a ninguna de estas clases, a lo menos desde el tiempo de Josías, y por eso es posible que no hubieran sido deportados en tan gran número como los sacerdotes. Si se habla de los cantores y solo se menciona una familia, la de Asaf, no se sabe qué pasó con los descendientes de los otros directores de música que se mencionan en los sobrescritos de los Salmos y en otros pasajes bíblicos. Se describe a continuación los sirvientes del templo, versículos 43 al 54. Sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufá, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaha, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Hagar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Peaseah, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Mefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Jacufá, los hijos de Harfur, los hijos de Baslut, los hijos de Meiaía, los hijos de Harsá, los hijos Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesai, los hijos de Hatifá. Sin duda, esto se refiere a los que habían sido consagrados o dedicados al santuario. Desde el tiempo de Josué, se había empleado a extranjeros para los trabajos más serviles del templo. De vez en cuando pueden haberse añadido prisioneros de guerra a estos sirvientes del templo. Estos sirvientes que retornaron pertenecían a 35 familias. Entonces se pasa a describir los sirvientes de Salomón, versículos 55 al 58. Hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret Haseibaim, los hijos de Ami, total de los sirvientes del templo y de los hijos de los siervos de Salomón, 392. Es evidente que Salomón había aumentado el número de personas de servicio del templo porque los nuevos edificios demandaban mucho mayor atención. Como constituía la categoría inferior de los servidores eclesiásticos, se lo menciona en último lugar. 10 familias de los siervos de Salomón volvieron con Zorobabel. Los sirvientes del templo y los siervos de Salomón indudablemente estaban tan relacionados en su origen y su trabajo que se da su número como si hubieran constituido un solo grupo. Hay representantes de 45 familias con un promedio de 8 varones cada una. Por lo tanto, resulta evidente que por alguna razón desconocida, sus unidades familiares eran mucho más pequeñas que las de los judíos de pura sangre.
También vinieron los que no podrían comprobar que eran de la familia de los judíos o que eran descendientes de los sacerdotes. Versículos 59 al 63. Leamos. Estos fueron los que volvieron de Telmai, de Tel Arsa, de Kerub, de Adán e Imer, que no pudieron demostrar si la casa de sus padres y su linaje eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652, y entre los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó por mujer a una de las hijas de Barzilai, el Galaadita, de quien adoptó el nombre. Estos buscaron su registro genealógico, pero no lo hallaron. Fueron excluidos del sacerdocio. El gobernador les dijo que no comieran de las cosas más santas hasta que hubiera sacerdote que consultara con Urim y Tumim. Se desconoce la ubicación de los 4 lugares de Mesopotamia que se enumeran en este pasaje. De estos 4 lugares fueron 652 hombres, pertenecientes a 3 grupos familiares, los que no pudieron dar pruebas que descendían de los judíos. Si sus antepasados habían sido legítimos habitantes de Judá cuando Nabucodonosor invadió el país, es posible que hubieran sido muy maltratados, ya que fuera durante el viaje a Babilonia o como esclavos después de haber llegado allí, y por eso perdieron todos sus documentos de identificación. 3 de las familias que regresaron pretendían pertenecer al sacerdocio, pero no pudieron presentar credenciales válidas. El gobernador les negó la posibilidad de ejercer como sacerdotes hasta que un sumo sacerdote pudiera lograr una decisión divina por medio del Urim y el Tumim. Es evidente que Zorobabel esperaba que la posibilidad de obtener una respuesta directa de parte de Dios por medio de Urim y Tumim, que había existido en tiempos preexílicos, sería restablecida en cuanto la nueva congregación se estableciera en Jerusalén y se recomenzaran los servicios del templo. No se sabe si esto se cumplió o no. Llegamos al final de este capítulo, que son los versículos 64 hasta el 70. Toda la congregación unida como un solo hombre eran de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337. Había también 200 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos, 245 mulas. Asimismo, 435 camellos y 6.720 asnos. Algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. Según sus posibilidades, dieron al tesoro de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades. Todo Israel habitó pues en sus ciudades. La suma total de las cifras dadas en los versículos anteriores es de 29.818, al paso que se dice en estos versículos que el número de todos los repatriados fue de 42.360. Es pues evidente que además de los nombres que se enumeran en forma detallada, fueron otros que sumaban 12.542, puesto que este número es demasiado grande para que se considere que corresponda con los miembros de las 3 familias sacerdotales cuyo número no aparece. La idea es que se refiere a mujeres que deben considerarse como una posible solución del problema. Si así fue, puede explicarse el número relativamente pequeño de mujeres en comparación con el número de hombres que volvieron, suponiendo que muchos hombres dejaron a sus familias en Babilonia con sus parientes hasta que pudieran prepararles hogares en Palestina. Probablemente las mujeres debían ir después en una caravana en cuanto la situación en Palestina lo permitiese. Por eso ha de entenderse que las 42.360 personas
constituyen el número total de ciudadanos que volvieron, hombres, mujeres y personal eclesiástico. Después de enumerar a todos los judíos y también a los que pretendían formar parte de la congregación, se dice que había 7.337 esclavos, hombres y mujeres. Sorprende saber que en los 50 años de cautiverio algunos de los judíos habían mejorado su posición social hasta el punto de haber adquirido esclavos, uno por cada 6 judíos. Vinieron también músicos profesionales, al parecer que no eran de origen judío, y posteriormente causaron más problemas que aportes a la nueva comunidad. Además se mencionan caballos, mulas, camellos, puesto que esta gente deseaba viajar con rapidez, no llevó ovejas, cabras ni ganado. Los que tenían tales animales en Babilonia quizás los vendieron y se llevaron el dinero. Nada se dice del viaje, pero este debe haber llevado varias semanas. No se menciona cuál ruta siguieron, aunque la topografía del cercano oriente no permitía muchas dudas al respecto. Es probable que la partida se efectuara en la primavera del año 536 a.C. y que hubiera llegado a Jerusalén en el verano de ese mismo año. Una vez llegados al lugar del anterior templo, los expedicionarios realizaron un servicio de acción de gracias en el cual los jefes de las familias y el pueblo dieron ofrendas para la reconstrucción del templo. Este tesoro alcanzó la suma de 61,000 dracmas de oro y 5,000 libras de plata, lo que representa una cantidad considerable si lo pasamos al dinero de nuestros días. Esta es una suma realmente notable si se tiene en cuenta que lo habían dado personas que acababan de recobrar la libertad. Debe haberse posesionado de ellas un espíritu de liberalidad similar al que hubo entre los israelitas cuando se construyó el tabernáculo en el Sinaí. Dios siempre ha dado oportunidad a su pueblo de dar parte de los medios que le ha confiado. La mejor terapia para el espíritu egoísta que naturalmente afecta al corazón humano es responder voluntariamente a los pedidos de dinero que se hacen para promover la causa de Dios en la tierra y para ayudar a otros. Los que verdaderamente aman a Dios han de cultivar su espíritu liberal. Apreciados amigos y hermanos, hay un canto cristiano que se escribió en forma de pregunta. ¿Se halla mi nombre allá? ¿En el libro del reino se halla mi nombre allá? La única seguridad que tenemos de nuestra ciudadanía en el reino de Dios es aceptar a Cristo como Salvador personal, es entregarle nuestro corazón y el control de nuestra vida, y tomado de su mano, emprender el peregrinaje a nuestro verdadero hogar. Hoy te invito a abrazar esta bella esperanza, que esta promesa de Jesús hoy pueda llenar tu corazón de gozo y paz. Amén.